Buenas noches, mi nombre es Hermes Bermúdez Perdón, pertenezco al programa de licenciatura en matemáticas. Para la realización de la tarea 5, que es realizar transferencia de conocimiento, específicamente en los puntos 4 y 4.1, donde nos piden explicar cómo era el algoritmo de las operaciones aritméticas de los pueblos no occidentales que no residen en Colombia. Pero antes, podemos decir como a manera de introducción que el surgimiento de las diferentes ciencias ha tenido como origen la necesidad del hombre en sus diferentes espacios y tiempos. La matemática, una de ellas, surge en primera instancia tal vez como solución a la problemática del hombre ante los procesos de medir, contar y ordenar. Estos procesos que varían dependiendo del contexto sociocultural bajo el cual se encuentra una comunidad específica. Como objetivos planteé lo siguiente: fortalecer el conocimiento matemático desde lo propio y lo externo, posibilitando herramientas prácticas, teóricas, conceptuales para resolver problemas y necesidades de la vida cotidiana. Fortalecer la capacidad para el cálculo mental y el análisis lógico con operaciones combinadas. Bueno, para la solución del punto 4 nos basamos en la comunidad indígena de los Kunas. Les voy a hablar un poco sobre los orígenes de esta población indígena. La población indígena de los Kunas se encuentra localizada en Panamá y Colombia, en toda la región del Darién. Los indígenas Kunas tienen una conexión familiar, podemos decirlo así, con los indígenas embera. Todas estas comunidades indígenas o estos pueblos amerindios son descendientes de la cultura muisca. En nuestra investigación, buscando o investigando sobre sus aportes a la matemática, no encontramos mucha información, pero basados en la descendencia de estos pueblos indígenas Kunas, pudimos encontrar que como son indígenas, o es una población que es descendiente de los muiscas, entonces ellos usaban el mismo sistema de numeración que usaban los indígenas muiscas. Como podemos observar, los indígenas muiscas se asentaron en toda esta región de la costa Caribe. Aquí, como podemos observar, encontramos la cultura de los indígenas Kuna. Ellos estaban ubicados desde la parte alta de acá de Centroamérica, como lo es en Nicaragua, pasando por Costa Rica, Panamá, hasta pasar por Colombia y llegar a parte de Venezuela. Entonces, como podemos observar, aquí los muiscas se extendieron por todos estos territorios de la costa Caribe. Aquí, como podemos observar, vemos dónde están ubicados el pueblo indígena Kuna. Luego, basados en esta información que pudimos encontrar, pudimos observar que ellos tenían un sistema de numeración que se basaba en los números del 1 al 10. Como podemos observar, los números del 1 al 10 los representaban con unos nombres, como lo podemos observar en esta ilustración. Al número 1 lo llamaban Ata, al número 2 lo llamaban Bosa y al número 3 lo llamaban Mica. Para realizar operaciones aritméticas en los antiguos pueblos indígenas muiscas, ellos se basaban
en la utilización. Utilizaban sus extremidades, como eran los dedos de la mano y los dedos de los pies. Como lo decía anteriormente, dentro de la indagación, dentro de la investigación que estuvimos realizando para encontrar más información, solamente pudimos observar o encontrar una única operación aritmética, que era la suma. Entonces, les vuelvo a recordar que su sistema de numeración estaban basados en los dígitos del 1 al 10. Como lo decía anteriormente, estaban representados también por nombres, y para realizar la operación aritmética como la suma, la adición, entonces pasado el dígito 10 tenían que usar los dedos de las manos. Entonces, pero esta operación de los dedos con las manos la representaban de la siguiente manera. Anteponían la palabra quicha y luego posterior colocaban la palabra ata. En este caso el ata es el dígito 1. Entonces formaba el dígito 10 más 1, que es igual a 11. Entonces, de esta manera los indígenas pudieron solucionar una de las operaciones fundamentales de la aritmética, que es la suma. En este otro ejemplo podemos ver que ellos siempre anteponían la palabra quicha, que significa pie, para la realización de una operación aritmética como la suma. En este caso el operador quicha, digámoslo así, era 10 más el dígito 5, que sumaba 5. Entonces, esto fue todo lo que pudimos encontrar sobre las operaciones aritméticas en la cultura cuna, porque fue una de los pueblos indígenas no occidentales de los que pudimos encontrar un poco más de información, basado en lo que decía anteriormente, que eran pueblos indígenas que su descendencia se provenía de los chibchas. Entonces, como se recordará, los chibchas se desprendían, se desprendieron muchas culturas indígenas, entre ellas los muiscas, y a su paso toda esta cultura indígena dio paso a muchas culturas indígenas de acá de nuestro país, pero en específico la de la presentación, que eran los cunas, no pudimos encontrar mucha más información sobre sus formas de las operaciones aritméticas, solamente la suma, basada en que eran descendencia de los muiscas. Entonces, con esto concluyo mi presentación. Muchas gracias.